Estás escuchando Pochtecatl, un proyecto de divulgación de la División de Estudios sobre el Desarrollo del Centro de Investigación y Docencia Económicas, enfocado en conversar sobre la economía y el desarrollo en cada rincón de México. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues estamos muy contentos en el CIDE porque arrancamos en esta ocasión con un proyecto muy interesante de la División de Estudios del Desarrollo para poder abordar temas de la problemática del desarrollo nacional, temas de relaciones económicas, diversificación, política industrial. Y qué mejor hacerlo con una gran doctora que desde que la conocí me pareció un súper talentazo. Me refiero a la doctora Maritza Arely Velázquez Villalpando, que en este momento en adelante le voy a decir Maritza, si me lo permite. No, adelante. Maritza, muchas gracias pues arrancamos contigo este podcast llamado Pochtecatl, que ya te lo comenté, ya los comenté con varios compañeros. Que es un Pochtecatl, y me parece que nosotros, la división, los nuevos académicos o los académicos del CIDE, se van a convertir necesariamente en estos Pochtecatl, ¿no? Esos agentes de inteligencia, estos agentes que promueven el desarrollo y que manejan mucha información, y ¿por qué no tratarlo en temas pues, donde tú eres una experta? Marisa, muchas gracias nuevamente. Pues brevemente la presento, joven académica, talentosa, estudiante de economía, mexicana, actualmente está viviendo en el Estado de México, y bueno, pues yo muy contento porque además de todo eso, Marisa es la que lleva las riendas de la nueva maestría del CIDE en Desarrollo Económico. Marisa, muchísimas gracias nuevamente por aceptar este reto y arrancar este podcast con nosotros. Muchísimas gracias. Primero que nada, Adolfo, déjame pues darte las gracias por la invitación. Es un honor para mí estar contigo en este proyecto tan interesante, tan importante, que nos da esa voz de divulgación a los investigadores. A veces estamos un poquito abrumados con los procesos de investigación tan complejos y se nos olvida que también lo importante que es comunicar y transmitir estas ideas y todos estos acontecimientos que suceden al interior de las investigaciones. Primero que nada, pues déjame agradecerte, felicitarte por esta iniciativa. Es un proyecto que desde que nos lo planteaste me pareció fascinante y aquí estoy agradecida de tu tiempo y de esta invitación. Gracias, Marisa. Háblanos un poco de ti. ¿Cuál es tu trayectoria, Marisa, para que la gente que cuando te escucha hablar sobre desarrollo regional diga, mira, gracias a su pasado académico y su experiencia en otras trincheras, podemos escuchar estos análisis y estos pensamientos tan concretos, tan brillantes como lo son los tuyos? Adelante, Marisa, cuéntanos. Muchas gracias. Sí, brevemente. Bueno, pues soy licenciada en Economía por la Universidad Autónoma del Estado de México, en el Campus Toluca, acá en el Estado de México. Posteriormente tuve la oportunidad de estudiar la maestría con el financiamiento de CONACYT, y lo menciono por la importancia y la relevancia que tienen estos apoyos al talento mexicano y sobre todo en esta etapa tan crucial de la vida de cualquier estudiante en ese entonces. Estudié la maestría en Economía Regional en la Universidad Autónoma de Coahuila y posteriormente y de manera inmediata estudié el doctorado en Economía Regional. Es decir, desde los inicios que me empecé a formar como economista, inicié en esta senda del análisis regional, el análisis territorial. Y pues este es un tema bastante interesante porque desde los inicios de mi carrera empecé a dimensionar las diferencias geográficas y las diferencias territoriales que existen en el complejo nacional, pero más en el espacio subnacional. Ahí es donde me he especializado, obviamente con metodologías, con temas, teorías, metodologías, datos, sobre todo muy característicos de los análisis económicos, pero en el espacio geográfico más aterrizado, que son las regiones, que las regiones pueden ser las entidades federativas, las zonas metropolitanas o una combinación de ambas, municipios incluso también. Esa es la principal particularidad de la economía regional, donde además agregamos el espacio físico-geográfico. Sobre todo se considera de que el espacio no es homogéneo. Claro, no, ahí hay un tema de política pública y es la tarea de muchos de nosotros tratar de hacer diagnósticos desde una perspectiva regional, pasando por toda la normatividad, las tradiciones, usos y costumbres en algunos casos,
y sobre todo una realidad muy específica. Al respecto, Marisa, como bien sabes, como todos sabemos, el CIDE es un centro de docencia e investigación que está al servicio del desarrollo de la política pública en el país. En este contexto del desarrollo regional, ¿en qué áreas de investigación tú ves potencial o donde podrían mejorar las líneas de investigación? Bueno, pues primero que nada hay que entender que este es un tema bastante complejo, bastante interesante y muy dinámico. Las condiciones actuales que se viven en cada espacio y vas acercando la escala de análisis cada vez más territorial, se va haciendo un poquito más complejo de entender. Sin embargo, estamos inmersos en un contexto nacional e internacional. Entonces, bajo este orden de ideas, primero hay que entender que el mundo está cambiando, que hemos sido testigos de cambios de paradigmas económicos a nivel internacional, desde las más lejanías, desde la esfera más internacional, pero que nos afecta. México es parte de esta economía internacional y de estas dinámicas que están sucediendo. Sin embargo, si acercamos la lupa, podemos encontrar una gran diversidad de contextos. Entonces, todas las regiones de México, todas las entidades, las zonas metropolitanas, los municipios, pues se ven afectados de diferente manera. ¿Por qué? Primero porque son diferentes. Es como hablar de regiones, hablar de municipios, es como hablar de personas. Cada uno tiene su propia identidad, cada una tiene su propia vocación, sus potencialidades, sus ventajas, sus desventajas, sus particularidades. Entonces, en este contexto, México, el hecho de proponer políticas de desarrollo tendría que forzosamente involucrar elementos más particulares de cada espacio. Para empezar, la actividad económica no se distribuye igual y no todas las entidades tienen la misma vocación productiva. Algunos están especializados en temas industriales, otros temas turísticos, temas de servicios, transporte y también el sector agrícola. Entonces, cada región tendrá sus propios talentos, sus propias capacidades y sus propios retos que enfrentar. Entonces, desde la política industrial que deberíamos estar implementando en escala nacional, todavía más aún con esta particularidad en la escala territorial. Entonces, hay que entender que el contexto nacional e internacional está cambiando, pero dentro de esos cambios tenemos que incluir la diversidad y el contexto regional de todos los espacios económicos de nuestro país. Lo dices muy bien, Marisa. México está enfrentándose a una coyuntura cambiante, difícil en algunos casos. Hay transiciones en el mundo, hay nuevas divisiones del trabajo, se habla de una desglobalización, se habla de la regionalización de algunos polos de desarrollo. Antes de entrar al tema de política industrial, déjame retomar el tema del esquema agrícola y de la agroindustria. Somos una potencia, el país es una potencia, en el contexto del TEMEC exportamos un montón, a Japón, China, exportamos muchas cosas, Europa, etcétera, etcétera. En este contexto de potencia alimenticia, ¿dónde tú ves oportunidad para los productos o algún sector en específico de la agroindustria en este contexto de la división internacional del trabajo, de las mercancías y, por supuesto, en el proceso de comercialización de estos productos? Sí, bueno, pues México se ha posicionado a nivel internacional como un líder mundial de productos agrícolas, una gran cantidad. Y pues afortunadamente, bueno, contamos con una gran diversidad, pues de climas, de tierra, de extensión de tierra. Eso digamos que es una bondad de la naturaleza que se nos dotó, entonces hay que aprovechar. Desafortunadamente, no hemos podido posicionarnos un poquito más allá, nos seguimos quedando en gran parte en exportar únicamente materias primas sin un valor agregado, lo cual hace que el valor de exportación pues sea muy bajo y pues sea a veces poco rentable, ¿no? Pero quitando ese tema técnico, económico y de valor, México es una gran potencia, entonces hasta la fecha todavía todo el mundo nos seguimos alimentando con productos agrícolas, entre más natural y más, digamos, acorde a los procesos naturales de producción agrícola, pues es mejor. Sabemos que la tecnología va avanzando, pero la parte de alimentación es importantísima para todo el mundo. También hay que pensar que este tema de la alimentación, pues se tiene que alinear con todo lo que en el mundo está sucediendo, ¿no? Los objetivos del desarrollo sostenible, el tema de la sostenibilidad, una alimentación sana y todo eso. Entonces, México, pues se sigue posicionando. Yo creo que también todos hemos visto alguna noticia, algún tema, el referente al liderazgo natural y mundial que tiene México en la producción del aguacate.
Entonces, México es el principal exportador de aguacate en el mundo y el 80% de ese aguacate proviene de Michoacán. Entonces, esa alta especialización que tenemos en un solo producto, por un lado y económicamente es muy bueno, es la visibilidad y económicamente sí. Pero hay que ver también qué está pasando detrás. El hecho de únicamente especializarnos en un solo sector, en un solo producto, conlleva ciertos riesgos para la sostenibilidad y para las condiciones que muchas localidades, sobre todo en Michoacán, han tenido que enfrentar. Pero bueno, este es el caso de un producto como muy exitoso que de repente fue muy demandado a nivel internacional, las propiedades por algunas dietas muy saludables que llevan el aguacate, la popularidad que alcanzó, sobre todo en el Super Bowl, es un tema que no puede haber Super Bowl si no hay aguacate y de aguacate mexicano, ¿no? Entonces México tiene esa participación, esa imagen, pero no solamente el aguacate, también México es muy importante en la producción de, pues, de berries que incluye fresas, arándanos, zarzamoras y Sí. una gran cantidad de berries que tienen también muchas propiedades y condiciones, pues, nutrimentales muy positivas y que han sido muy aceptadas en muchas dietas internacionales. Pensemos también todos estos productos que tienen denominación de origen, el tema del tequila, el mezcal, muchos productos, ¿no? Que afortunadamente y gracias a esa naturaleza y diversidad de climas, pues tenemos, ¿no? Podemos presumir de esta riqueza natural. Entonces, que tiene esa capacidad natural México es indiscutible, que tenemos que seguir proponiendo estrategias para salvaguardar, para proteger, para cuidar nuestros recursos sin perder esa competitividad, es innegable. Entonces, pues bueno, hay que seguirlos apoyando, pero también hay que tratar de ver un poquito más hacia allá, sobre todo en el valor agregado de estos productos y de muchos otros más. Fíjate que en el caso del aguacate, conozco muy bien, hace algún tiempo estuvimos trabajando en seminarios de promoción en Japón, China y Corea, y increíblemente, fíjate, parece ser que no hay todavía, hay una asociación de aguacateros, APEAM se llama, que creo que tiene una serie de productores que se han integrado paulatinamente y han llegado a un número de 31,000. 50 empacadoras, y cuando yo les pregunté si habían intentado diversificar el producto o cambiar el modelo de su comercialización a valor agregado, no lo habían hecho. Entonces, ese es un reto, me parece, el tema de cómo procesar, dar ese valor agregado del que tú hablas, porque hoy en día, me parece, otros países están aprovechando, hay muchos productos de belleza de otros países, Corea, Japón, que Sí, usan el aguacate mexicano para producir sus productos de belleza. Número uno. Número dos, tenemos también otro, me parece, otro gran reto, que es estar en toda la cadena de suministro y de valor. Los aguacateros, me parece, podrían tener mejor trabajo si lograran hacerse cargo de la logística. Ahí creo que el tema de la logística y ahí el tema de la inversión es muy importante. Hablando de la inversión, Marisa, me gustaría también platicarte de este tema que es coyuntural, ¿no? Se habla del momento mexicano, del nearshoring, se habla que van a llegar muchos millones de dólares, carretadas de dólares a nuestro país, pero ¿cómo se encuentra la inversión extranjera? ¿Cómo ves este fenómeno y cuál es el estatus de la misma? sí, bien, pues primero hay que entender que México ya ha pasado por procesos de apertura comercial donde pues de repente las cosas fueron cambiando, se fueron transformando y eso detonó cambios internos en el país. Yo tengo mucha esta referencia porque fue el momento que me tocó tal vez analizar de niña, pues no tanto así, pero ya como estudiante de economía, lo que fue la apertura comercial con la entrada de México al Telecán y todo el despliegue de infraestructura que se dio en algunas regiones de México, principalmente en el Bajío, en la frontera norte y la parte norte del país en general, ¿no? Entonces, estas ciudades, pues poco a poco fueron cambiando su perfil de ocupación, transformándose y yéndose hacia la manufactura, donde actualmente podemos ver vocaciones productivas muy diferentes a las que se tenían antes del Tratado de Libre Comercio. Entonces, esto les ha traído muchos beneficios, sobre todo en las condiciones de vida. ¿Por qué? Porque pues se diseminan estos beneficios, ¿no? No es Sí. todo, todavía tienen retos, pero bueno, en general podemos hacer evaluaciones comparativas entre las regiones del centro, del norte y del sur, comparado con el sur-sureste. Y esto habla de la preparación que se tiene previo a este fenómeno que ya está sucediendo. Entonces, cuando hablamos de nearshoring y de todos los flujos de inversión, sí van a llegar a México, pero ¿a dónde van a llegar?
exactamente. No todas las entidades ni todas las regiones están en las mismas condiciones, no están en las mismas condiciones para captar esos flujos del aire y hacer que esos flujos de inversión extranjera directa se canalicen y se transformen en beneficios para la sociedad, para los territorios, para los gobiernos estatales y municipales. Entonces, estas regiones que ya contaban con infraestructura que se desarrolló sobre todo a partir de la entrada del Telecán son los que tienen esa ventaja. Cuando revisamos los reportes de quiénes son las más competitivas o quiénes son las ciudades mejor preparadas para el nearshoring, se habla de ciudades del Bajío, Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí, la frontera norte, no se digan. ¿Por qué? Porque tienen esas condiciones. Entonces, ahorita lo que tenemos que aprovechar están llegando, no están llegando todos de manera automática, sino que va a ser paulatina. ¿Por qué? Porque México también tiene varias condiciones que tiene que tratar de sobrellevar, temas de agua, temas de inseguridad, temas de gobernanza, que esos son pues aspectos que se consideran a la hora de analizar el contexto para poder decidir invertir o no invertir en México. Pero bueno, celebro mucho que la infraestructura ahora promovida, sobre todo en la región sur-sureste, esté dando que se vea como ese detonador de crecimiento y desarrollo en esta región que fue un poco relegada en el proceso anterior. Entonces, la infraestructura será pilar importantísimo. Sí, efectivamente, ya están llegando flujos de inversión extranjera directa. Hay que reconocer que también todo el mundo nos venimos recuperando de la crisis del COVID y Sí. luego vino conflicto tras conflicto que lo único que nos da es un panorama de inestabilidad. Entonces, quitamos, digamos, un poquito ese sesgo. La recuperación económica ha sido gradual, pero México se está posicionando. México es el que está captando un poco más proporción de esos flujos de inversión extranjera directa y retomamos. ¿Por qué? Pues por la ubicación geográfica que tiene y su cercanía con el mercado estadounidense. Entonces, sí están llegando. México tiene esta ventaja competitiva. No todas las entidades tienen las mismas condiciones, pero hay que prepararnos y sobre todo preparar a las regiones menos favorecidas para que en un total o en el agregado nacional todavía México eleve esa posición para captar los flujos de la inversión extranjera directa. Oye, Marisa, fíjate que tocaste un tema muy interesante sobre la vocación productiva, la vocación regional. Y sobre ese tema me gustaría preguntarte, ¿cuál sería la fórmula para que a través de esta inversión extranjera, que muchas veces llega, se establecen las empresas extranjeras con nombre mexicano, SADCB, ¿cómo le podemos hacer para que también la inversión extranjera formalice un proceso de establecimiento de una industria nacional? Eso tendría que estar dentro de una política pública, ya sabemos, ¿no? Que queremos desarrollar en los estados, pero una vez que, supongamos, tenemos ese plan de desarrollo, del cual tú eres muy experta, ¿qué tendríamos que hacer o cuál crees que sea la mejor forma para poder integrar paulatinamente a una industria nacional, capital nacional, a estas grandes oleadas de inversión de las que se habla? Sí, bueno, pues primero tenemos que estar preparados para captar esos flujos de inversión, que no sea nada más pues una idea o una promesa de llegar, ¿no? Que efectivamente se efectúe, ¿no? Haga la redundancia, ¿no? Que efectivamente llegue a México. Entonces, sí es importante la infraestructura y todos los otros aspectos, sobre todo hay que cuidar nuestros recursos naturales. Estamos teniendo un tema de agua bastante complicado, ¿no? Eso es como el antecedente para que llegue. Una vez que llegue, tenemos que ser muy cuidadosos en que no cometamos nuevamente errores que sucedieron en el proceso anterior. Y cuando digo proceso anterior, me refiero a la entrada de México al TLC. ¿Por qué? En este modelo, en el modelo anterior del TLC, pues el tema de la maquiladora, que sí tuvimos empleos, pero no eran un empleo, o después de 30 años, seguimos manteniendo el mismo tipo de empleo y de niveles de ocupación. Ocupación me refiero a baja tecnicidad, Uh -huh. bajos salarios y pues bueno, únicamente hacer maquila de manera masiva. Tenemos que ser muy cuidadosos. Ahora con el TeamMake y con el nearshoring, estamos en tiempo y forma para poder intervenir de manera más oportuna, de que se pueda desarrollar innovación desde las plantas y desde el territorio nacional. Para eso se tienen que ajustar también los marcos legales y regulatorios, desde generar una patente hasta poderla, digamos, canalizar y que se pueda
no sé si capitalizar, pero poder evidenciar los Sí. beneficios, ¿no? Y para eso también se debe de generar un ecosistema que pueda impulsar, o sea, no es una sola, no hay una sola receta y no hay una sola fórmula que mágicamente nos dé todos los resultados que estemos esperando, pero sí te puedo decir que es un proceso de construcción, de avance, de seguir en esa senda donde se involucren procesos de inversión, procesos de infraestructura, procesos de educación, innovación tecnológica y que se pueda ver en los efectos del desarrollo regional, sobre todo para que podamos identificar pues todas estas ventajas. No tiene que ser, no se tiene que relacionar la inversión extranjera directa y digamos que el agotamiento de los recursos naturales o los destrozos socioambientales o cuestiones sociales más complicadas. Tenemos que pensarlo de manera que ahorita que apenas están llegando, prepararnos y anticiparnos. Y para eso, pues también tenemos que hacer marcos legales y regulatorios que pongan en beneficio a la sociedad, a los territorios, a las regiones. Y pues también esto, creo que la alineación entre el gobierno federal, el gobierno estatal y los municipales deben estar completamente alineados para poder hacer estrategias conjuntas de manera más cercana con las empresas extranjeras. Eso, digamos, no es fácil, no es fácil y tenemos, el primer paso es ser conscientes de los riesgos que implica y prepararnos y anticiparnos a esos riesgos. Yo sé que es difícil entrarle a todos los temas, a todos los sectores, pero con tu experiencia, Marisa, en desarrollo regional, ¿en dónde ves que hay oportunidad? ¿En qué sectores? Ya hay sectores tradicionales, ¿no? La maquila, ya lo comentaste, automovilístico, automotriz, autopartes, aeroespacial, hay varios temas, tecnologías, ¿no? Así es. En Jalisco que se están dando algunos ecosistemas. Además de estos sectores que yo creo que tendríamos que poner un ingrediente nacional, ¿no? Que haya realmente pues una participación del talento mexicano en estas cadenas Tier 1, Tier 2, para poder integrarnos paulatinamente desde una mejor perspectiva. Pero ¿en qué sectores tú observas que se puede hacer algo de acuerdo a los análisis y al diagnóstico que ya tienes? Sí, pues bueno, como te había comentado, todos los sectores económicos no se distribuyen de manera homogénea en el territorio y hay algunos sectores que se les llama de empuje o de arrastre, es decir, que dinamizan e impulsan otros sectores y los de arrastre son que jalan a otras actividades económicas y esos son los que tienen mayor impacto. Se han hecho análisis con metodologías complejas como el modelo insumo-producto, donde se identifican estos encadenamientos. Pero además, ahorita la estrategia tanto de Secretaría de Economía como Secretaría de Hacienda y sobre todo con los proyectos en el sur específicamente el interoceánico, se están impulsando algunos sectores estratégicos y estratégicos principalmente por estos encadenamientos que te comentaba. Y hacemos referencia al sector automotriz, el sector, la industria eléctrica y electrónica, los semiconductores, la industria farmacéutica, dispositivos médicos, la agroindustria, equipo de generación eléctrica, maquinaria y equipo. Digamos que son los principales. Realmente se destinaron 10 sectores prioritarios, se les llama. En primer lugar, por los encadenamientos que tienen, y eso significa que impulsa el empleo en otras actividades económicas, impulsa también el valor agregado en otros sectores, y sobre todo que es ahí donde nos debemos concentrar. Y yo veo que la tendencia de estos sectores es que se trata de sectores más tecnológicos y más hacia la industria, pero con mayor conocimiento. Entonces, ponemos nuevamente al centro que la innovación y el desarrollo tecnológico debe de ser un ingrediente. No podemos pensar únicamente como un país maquilador o un país que nos quedamos únicamente exportando productos agrícolas que son muy necesarios, sí, pero nos está relegando en la escala internacional. No, un comentario muy interesante, Marisa, porque si seguimos pensando esta lógica de recibir inversión, producir, dar empleo a secas, me parece que eso no ayuda mucho al desarrollo, no solamente de las regiones, sino de un perfil industrial del país que lo tiene, que tenemos la capacidad, tenemos el talento, y todo tendría que reducirse a un inicio que es una política pública. Y para ello, mi última pregunta, y antes de agradecerte de irnos, me gustaría preguntarte, Marisa, ¿cómo la maestría en desarrollo económico va a contribuir a esto? Cuéntanos.
Bien, pues primero que nada, yo creo que es importante reconocer que era muy necesario formar este tipo de programas con este perfil. Perfil me refiero al rigor técnico, el análisis metodológico como economistas, pero en la aplicación de problemas del desarrollo, donde uno de los más relevantes, además, pues son mis líneas de investigación, pues es toda la distribución territorial de la actividad económica y sus implicaciones que tiene. Entonces, impulsar el desarrollo se vuelve un tema bastante complejo. Cuando digo complejo no quiere decir que sea difícil o que sea imposible. Solamente tenemos que tomar mayor precaución y mayor cuidado en desarrollarlo. Bien, la maestría en desarrollo económico además tiene el objetivo de impulsar a la nueva generación de profesionistas, investigadores, consultores, analistas, que sean capaces primero de sensibilizarse en estos temas tan importantes para México y en el mundo, no solamente para nuestro país, sino para países en vías de desarrollo, principalmente América Latina. Tenemos una gran referencia de países que lograron el desarrollo y el crecimiento económico en pocos años, principalmente países asiáticos que tú conoces mejor que yo, estos casos de éxito. Entonces tenemos que aprender qué fue lo que pasó. O sea, en 50 años Corea, pues despegó muchísimo. Hay cosas que aprender, pero bueno, esta maestría tiene este objetivo, primero de sensibilizar, de formar con capacidades técnicas, analíticas, metodológicas y críticas para entender estos temas. Y tercero, pues aplicarlo. Tenemos que generar gente consciente de estos temas y con la disposición, el análisis y la pasión por poder aportar desde nuestra trinchera académica y de investigación, aunque sea un granito de arena para estos temas que nuestro país necesita, pero que estamos viviendo un momento crucial y que debemos prepararnos. Entonces, la maestría en desarrollo económico nos ofrece esa gran oportunidad para prepararnos. Tenemos dos áreas de acentuación prioritarias ahorita, que es política industrial, políticas de desarrollo productivo, y la segunda son economía social y solidaria, donde podemos entender el desarrollo desde un análisis más cualitativo, más cercano con la población, donde vemos temas de desigualdad, de pobreza, de bienestar, de economía social, y pues bueno, también se trabaja con comunidades y demás. O sea, es la capacidad y la gama de temas que se abordan en la maestría en desarrollo económico es muy amplia, me quedaría corta, pero bueno, yo pues te agradezco que nos hayas dado este espacio para promoverlo y pues para lograr invitar y ojalá que se interesen en estos temas de economía, de desarrollo económico y de desarrollo regional. ¿Dónde te pueden encontrar, doctora? Bien, pues estamos en el CIDE, estamos prácticamente en la División de Estudios sobre el Desarrollo. Nos pueden consultar en el sitio de cide.edu en el área de Maestría en Desarrollo Económico. Y pues bueno, ahí también vienen los teléfonos, vienen las redes sociales y estamos aquí para cualquier duda que tengan, se la podemos aclarar. Doctora, muchísimas gracias. Ya dejamos varias líneas de acción, provocamos si se va a hacer o no se va a hacer una intervención en materia de aprovechamiento de la inversión, política regional, política de desarrollo, considerando las vocaciones, las diferentes latitudes del país. Y bueno, pues la maestría va a contribuir a ello y también lo que están haciendo los distintos investigadores del área económica del CIDE. Te agradezco muchísimo, de veras, es un placer platicar contigo y esperemos que pronto podamos tener aquí algún egresado de esa maestría. Claro que sí, muchas gracias por la invitación, gracias por la iniciativa. Te auguro un gran éxito con este programa. Es verdaderamente satisfactorio para mí poder iniciar en este gran proyecto y pues seguiremos trabajando. Tenemos temas en común que nos estamos preocupados, interesados y apasionados por seguir desarrollando y pues bueno, muchas gracias por la invitación y por tu tiempo, tu espacio. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa que abordaremos un tema de desarrollo regional y, por supuesto, algo que le importa al país, que es el crecimiento económico y el desarrollo. Te agradezco. Muchas gracias. Gracias a ti. Nos escuchamos la próxima en un episodio más de Pochtecatl.